Shalom, bendiciones. Déjenme repetir todo lo que dije. Shalom, bendiciones. Estamos contentos aquí. Esta semana tenemos algo interesante. La semana pasada el Morel Rico estaba enseñando acerca del libro de Apocalipsis y tocó un tema interesante acerca de la hambruna del tiempo de Claudio. Y yo me puse a investigar varias cositas interesantes y yo dije, mira, vamos a expandir un poquito más, porque como él estaba enfocado en lo que era el libro de Apocalipsis, los sellos y el capítulo 6, tocó el tema de la hambruna, pero no habló muy a profundo por cuestiones del tiempo, claro, no porque no tenga la información, él sabe más que yo. Entonces yo me puse a investigar y encontré unas cositas interesantes que yo dije, vamos a compartirlas, porque la perspectiva de lo que vemos los escritos del primer siglo, las cartas, va a cambiar a raíz de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Así es que vamos a empezar y vamos a ver que solamente nos vamos a concentrar en el libro de Hechos, capítulo 11. Y si usted se da cuenta, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 notitas. Y le voy a presentar la información también. ¿Ok? Así es que dice, déjenme hacerlo un poquito más grande por aquí. Capítulo 11, versículo 28 del libro de Hechos dice, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, que ciertamente habría una gran hambre por toda la tierra. Aquí dice Mateo 24, 14, es lo que vamos a leer ahorita en adelante, que aquí nos está diciendo, y este evangelio se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y luego dice, y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenían, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Estos 3 pasajes, aunque usted no lo crea, están llenos de mucha historia. Están llenos de muchas cosas que pasaron, no solamente en el libro de Hechos, sino más adelante. Así es que yo espero que usted entienda el por qué nos gusta estudiar de esta manera y por qué nuestra perspectiva es entender el contexto. Porque una vez que uno empieza a entender el contexto, las demás cosas como que se empiezan a entender desde una perspectiva. Así es que hoy vamos a hablar de lo que es el gran hambre y vamos a considerar, tengo lo que es el Sonderben del libro de Hechos. Aquí está, este es el capítulo 11, donde habla de la gran hambruna que se expandió por todo el mundo romano. De Hechos 11:8. Este es el Sonderben del libro de Hechos. También tengo el comentario de la enciclopedia de la Biblia, Baker. Aquí está hablando de lo que es en los malos manejos de Calígula, en el suministro del grano. Eso lo vamos a ver más adelante, pero aquí está. Y también tengo las guerras de los judíos, el libro 20, capítulo 2, algo interesante que vamos a estar viendo aquí. Y también tengo esta Biblia de estudio que se llama Faith Life Study Bible. Y aquí vamos a ver lo que es esta gráfica de aquí. No me acuerdo dónde la saqué, pero está aquí en esta gráfica. Esta gráfica de aquí que nos menciona cuándo se escribieron los libros, aproximadamente cuándo se escribieron los libros. Así es que si nosotros vemos que el hambruna estuvo aproximadamente en el año 41, todas las cartas, incluyendo Jacobo o Santiago, Gálatas, primera y segunda de Tesalonicenses, Romanos, primera y segunda de Corintios, Marcos, Filipenses, todas estas cartas de aquí, 60, Efesios, Colosenses, Filemón, Hechos, primera, segunda de Timoteo, Tito, primera, segunda de Pedro, Judas, Lucas, Mateo, Hebreos y por último el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Entonces vamos a regresar aquí. Vamos a empezar con ¿cuál era el orden? 1, 2, 3, 4, 5. Así es que vamos a leer las notitas. La Biblia dice en Mateo 24:7, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Habrá hambres. El cumplimiento de esta profecía en el siglo I antes del año 70. Una gran hambre en Jerusalén durante el tiempo de Isates, rey de Adiabana, y su madre, la reina Helena, década de los 40 del siglo I después de la era común.
En Antigüedades de los Judíos, el libro 20, capítulo 2, verso 5, por Flavio Josefo. Eso está aquí y podemos validarlo aquí con Guerra de los Judíos, capítulo 20, libro 20, capítulo 5. Capítulo 2, aquí, libro 20, capítulo 2, aquí dice cómo Helena, la reina de Adiabane, y su hijo Isates se aceptaron la religión judía. ¿Okay? Y después va a ver aquí donde está hablando de la provisión de que ella hace. Pero ya no me quiero adelantar, así es que ahorita se lo leo. El tiempo se estima que fue dentro de lo que es el año 46 al año 48 después de la era común. Tiberios, Julio Alexander, es el procurador romano en Judea. Claudio es el emperador del Imperio Romano. Isates es el rey de Adiabana en el área de Mesopotamia. Y su madre, Helena, brindan muchísimo socorro a los hambrientos en Judea. Anteriormente se habían convertido al judaísmo, lo que estábamos leyendo en inglés ahí en la parte. Así es que esta familia, Isates y Helena, están hablando de esta pequeña región de aquí, Adiabane, que es en Mesopotamia. Si usted se da cuenta, aquí está el imperio parto, los partos que también hablaba el Moré, el imperio armeniano, y aquí vemos que está Adiabane. De aquí sale una historia. Ubicación del reino de Adiabane. En este mapa del imperio armenio del siglo I de la era cristiana, se indica que el pequeño reino de Adiabana, de aquí, Adiabana, ocupaba un territorio al este del río Tigris, entre Osroene en el occidente y Media Atropatene en el oriente. Su capital era Arbela. Adiabane, del griego antiguo, Adiabane, a su vez derivado del idioma siriaco, Adiab o Dayav, antiguo persa, Noshirakan, armenio. Fue un antiguo reino en Asiria, su capital era Arbela, actualmente Erbil, Irak. En el siglo I, sus gobernantes se convirtieron del Asurim judaísmo, se convirtieron al judaísmo. La reina Helena de Adiabane, a quien las fuentes judías denominan Heleni Hamalká o la reina Heleni, la reina Helena, se mudó a Jerusalén, donde mandó a construir palacios para ella y para sus hijos, Isates Bermonoás y Monobá II, en la zona norte de la ciudad de David, al sur del monte del templo. Según el Talmud, tanto Helena como Monobás donaron una gran cantidad de riquezas al templo de Jerusalén. Los gobernantes del reino de Adiabana, Isates I, del año 15 después de la era común, Basaeus Monobaus entre el año 20 y 30 después de la era común, Heleni del año 30 al año 58 donde se da la hambruna, y Isati II Bar Monobaus del 34 al 58. Estos dos son los que están reinando en la parte de la hambruna. Monobáes, rey de Adiabana, padre de Isates, se casó con su propia hermana Helena. La reina Helena y su hijo Isates se convierten al judaísmo. Muerto Monobáes, Isates fue nombrado rey fiel a la ley de Dios dada a Moisés. Isates se circuncidó. El relato completo de estos eventos y circunstancias se pueden leer en Antigüedades de los Judíos, libro 20, capítulo 2, 1, Flavio Josefo. Si nosotros vamos a el libro 20, este es Antigüedad de los Judíos, libro 20, capítulo 2, 1, aquí encontramos acerca de Helena, la reina de Adiabane, Monobaus, la historia que le acabo de decir, toda completa, y después cómo ellos se convierten al judaísmo. Eso fue importante, porque después, más adelante encontramos en el 5, ya encontré los números. El 5, aquí dice, se circuncidaron, continuaron incircuncisos, pero está hablando de una conversión que hubo por parte de ellos. Y aquí cuando encontremos el 5, vamos a encontrar aquí el 5, más adelantito lo vamos a leer, porque aquí, desde el 51, va a mencionar la hambruna y lo que Helena hizo para
el territorio de Judea. Dice que compra grano y compra higos secos para Judea. Pero esa parte que quiero que la tenga en cuenta. Le estoy contando la historia para ver qué tan importante es todo esto, ¿ok? Así es que vamos a seguir leyendo, ¿ok? Ya terminó esta notita de aquí. Esa notita termina ahí. Entonces, ahora sí vamos a la nota 2. Esta de aquí. Del Baker aprendemos lo siguiente. Debido a la mala gestión de Calígula, el suministro de grano para la alimentación estaba bajo mínimos cuando Claudio comenzó a reinar. Según Hechos capítulo 11, 28, Josefo relató que durante el gobierno de Claudio, la hambruna asoló. Oiga bien lo que está asolando. Esto es importante para lo que vamos a hablar, porque dice que la hambruna asoló, o sea, afectó a Judea, Samaria y Galilea. Para paliar la hambruna en Jerusalén, Helena, la madre del rey Adiabane, compró grano en Egipto e higos secos de Chipre. Esto debió ocurrir en los años 45 y 46 después de la Era Común. Varios historiadores antiguos, entre ellos Tácito, Suetonio y Eusebio, informaron de que en Roma y en otros lugares se producían hambrunas con frecuencia. En repetidas ocasiones, las cosechas mínimas y la distribución de alimentos era deficiente. Esto lo encontramos, esto salió del Baker, que este diccionario de aquí. Eso que le acabo de leer esto viene de aquí, de este recurso, del Baker. Baker Encyclopedia of the Bible. Pero seguimos leyendo. Ahora, Antigüedades de los Judíos dice, pero en cuanto a Helena, la madre del rey, cuando vio que los asuntos del reino de Isates estaban en paz, y que su hijo era un hombre feliz y admirado entre los hombres, e incluso entre los extranjeros, por medio de la providencia de Dios sobre él, tuvo la intención de ir a la ciudad de Jerusalén, con el fin de adorar en ese templo de Dios, que era tan famoso entre todos los hombres, y ofrecer sus ofrendas de agradecimiento ahí. Y pidió a su hijo que la dejase ir, a la cual él accedió de muy buena gana a lo que ella deseaba. E hizo grandes preparativos para su viaje, y le dio mucho dinero, y ella descendió a la ciudad de Jerusalén, conduciéndola su hijo por un largo camino. Ahora bien, su llegada fue de gran ventaja para el pueblo de Jerusalén, porque mientras una hambruna los oprimía en ese momento, ahora Josefo está mencionando que habría una hambruna cuando llega Helena. Mientras que una hambruna los oprimía en ese momento y muchas personas murieron por falta de lo necesario para procurarse alimentos, la reina Helena envió a algunos de sus siervos a Alejandría, Egipto, con dinero para comprar una gran cantidad de maíz. Y otros de ellos a Chipre para traer un cargamento de higos secos. Y tan pronto como regresaron y trajeron esas provisiones, lo que se hizo muy rápidamente, ella distribuyó comida a aquellos que estaban en necesidad de ella. Acuérdense, está hablando de Jerusalén. Y dejó un recuerdo muy excelente tras ella de esta beneficencia que ella otorgó a toda nuestra nación. ¿Ve? Está hablando de Jerusalén. Otorgó a nuestra nación. Cuando su hijo Isatés fue informado de esta hambruna, envió grandes sumas de dinero a los principales hombres en Jerusalén. Sin embargo, los favores que esta reina y este rey concedieron a nuestra ciudad de Jerusalén se relatarán más adelante. Esto sale de la guerra de los judíos, que aquí están los números 51, 52. Si usted ve las notitas que le leí, aquí está 52, 53, 52, 51, 50, 49. Eso quiere decir que en Guerra de los Judíos, capítulo 20, el libro 20, capítulo 5. Capítulo 5, desde ahí, o el párrafo 5, y empieza en los numeritos 49, 50, 51, 52 y 53. Esto es lo que le acabo de leer. ¿Okay? De aquí sale. ¿Okay? Segunda notita, ahí termina. Le estoy dando la historia. Todo esto es parte de la historia todavía. Tercer notita. Esta de aquí. Aquí vamos a ver un poco más de la historia. La importancia del abastecimiento del grano en el Imperio Romano para el César. El abastecimiento del grano en el Imperio Romano no solo era una cuestión económica, sino un pilar fundamental para la estabilidad política, social y militar del imperio.
Para un emperador, para un César, garantizar el suministro de grano era crucial por varias razones. 1. Control social y evitar revueltas populares. El grano era el alimento básico de la dieta romana, especialmente en las ciudades grandes como Roma, Alejandría, Antioquía y Éfeso. Si el suministro de grano fallaba, la estabilidad social estaba en peligro. Pan y circo, la clave para controlar a las masas. La famosa frase panem et circense, pan y circo, acuñada por el poeta Juvenal, describe cómo los emperadores mantenían la paz social, proveyendo pan gratuito y entretenimiento, y así las masas se quedaban tranquilas, tal como sucede hoy en día. En Roma, cientos de miles de ciudadanos dependían del annona. El annona era un sistema de distribución gratuita de grano financiado por el Estado. Cuando el suministro de grano escaseaba, la plebe se amotinaba. Un César que no garantizaba el pan corría el riesgo de ser derrocado. Y mire, y mientras yo estaba estudiando esto, yo de repente empezaba a pensar, bueno, ahora tenemos a Claudio. Él viene después de Calígula. Tiene un problema, hay una hambruna y de repente hay disturbios y él escucha que hay disturbios, él escucha de que en Roma hay disturbios por un tal Crestus, la palabra para Cristos. Entonces, ¿qué hace él? Fíjese lo que está pasando, porque ahora él tiene problemas de escasez. La falta de grano puede promover a revueltas, motines. Y de repente le escucha noticias de que en Roma se están amotinando por un Cristos. Así que él saca a los judíos y de ahí viene parte del decreto, porque él saca a los judíos de Roma porque él... Mientras no hubiera grano y mientras el pueblo no estuviera contento, él no iba a estar tranquilo. Su reinado no podía estar tranquilo porque la plebe, la población, se podía amotinar y podía causar muchos estragos. De repente él escucha, hey, en Roma la gente se está juntando, la gente está por un tal un Cristos. Bueno, entonces vamos a sacar a todos. ¿Quiénes son los judíos? Pues vamos a sacarlos a todos. Y por eso en el capítulo 17 de Hechos encontramos que todos los judíos fueron expulsados de Roma, de donde viene Silas y Aquila, que se encuentran con Pablo. Ahora vamos entendiendo los hilos de la historia por un pequeño detallito que es la hambruna. Y no solo eso, vamos a conectar muchas cositas más. Así es que si seguimos leyendo dice, un César que no garantizaba el pan corría el riesgo de ser derrocado. Revuelta en Roma y crisis de la legitimidad. Aquí viene, durante el reinado de Claudio, del año 41 al 54, una crisis de grano causó disturbios en Roma y la multitud incluso rodeó el palacio imperial exigiendo pan. ¿Ve? Suetonio, en su obra Vida de los 12 Césares, relata que Claudio tuvo que calmar a la multitud con una rápida reorganización del abastecimiento. Otros emperadores como Nerón también enfrentaron problemas cuando hubo escasez de granos. Entonces, si nosotros vamos a la Biblia y vamos al capítulo 17, pero no de Éxodo. Yo me espanté, dije, Hechos 17, la peña. Por aquí está. Pablo en Atenas. ¿Dónde está? Aquí, el capítulo 18. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia, Roma, con Priscila su mujer, pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma, y fue a ellos. Claramente estamos viendo que Claudio sacó a todos los judíos. Si yo voy al Sondervan, en el capítulo 18, vamos a ver si me da... Ahorita vamos a regresar aquí al capítulo 11.
Tiene varias información por aquí. Estoy buscando a ver si... Corinto, Florita. Aquila. Aquí está. ¿Ve? Lo bueno que yo me acuerdo dónde leo la información. Algunas veces se me olvida, pero la mayor parte del tiempo trato de recordar dónde leo la información. Vamos a ver qué nos dice aquí. Está traduciéndolo. Espero que no se tarde. Especialmente aquí dice, cuando los judíos habían ganado, ok, ya. Claudio había ordenado a todos los judíos que abandonaran Roma. Aquila y Priscila no tuvieron más remedio que marcharse de Roma. De hecho, el emperador romano dio el paso radical de ordenar a todos los judíos que abandonaran Roma inmediatamente. Esto no era nada nuevo para los judíos. Una expulsión similar se había producido 20 años antes, bajo el reinado de Tiberio. También existían importantes tensiones étnicas entre judíos y gentiles en Alejandría y otras ciudades del imperio. Desde el primer año de su reinado, del año 41, Claudio miró con recelo a los judíos. El historiador romano Dio Casio lo señala cuando escribe: cuando los judíos volvieron a multiplicarse hasta el punto de que su número hacía difícil expulsarlos de la ciudad sin que se produjera un motín, no los desterró directamente, sino que les prohibió reunirse de acuerdo con su modo de vida ancestral. ¿Ok? Si es que ya le encontré la información. Voy a dejar aquí lo de el hambre. Y vamos a regresar a la notita que estábamos leyendo. Abastecer al ejército y mantener el control de las provincias. El Imperio Romano dependía de un ejército profesional bien alimentado para defender las fronteras, reprimir rebeliones y expandir su territorio. El grano como elemento estratégico militar. Un soldado romano necesitaba aproximadamente 1 kilogramo de trigo al día, lo que significaba que un ejército de 30,000 hombres requeriría más de 10 toneladas de trigo diario. ¿Usted se imagina lo que es 10 toneladas de trigo para un ejército? Ahora, ponga en perspectiva que no hay grano y hay una gran hambruna. El ejército no tiene alimento, la población no tiene alimento y de repente empiezan los disturbios, empieza todo. El reinado de Claudio tuvo que ser un reinado muy tumultuoso por todo lo que estaba pasando y él tenía que actuar rápidamente. Entonces, dentro de eso, estamos viendo que está afectando también Judea, Samaria y Galilea. Sin suficiente grano, las legiones se debilitaban, lo que exponía al imperio a las invasiones de los bárbaros y rebeliones provinciales. El control del Mediterráneo y las rutas de suministro. Roma dependía de las importaciones de grano desde Egipto, Cilicia y el norte de África. Para asegurar el transporte, los emperadores mantenían una fuerte presencia naval en el Mediterráneo. La Clasis Alexandrina protegía a los convoyes de trigo desde Egipto. Cuando hubo piratería o bloqueo en la ruta de suministro, el hambre y el caos político crecían en Roma. El poder económico y control de las provincias. El control del grano era también un mecanismo de dominación política y económica sobre las provincias. Las provincias como graneros del imperio, Egipto, el norte de África y Cilicia eran las principales fuentes de trigo. Estas regiones producían más grano del que consumían, permitiendo el envío a Roma y otras ciudades claves. Los gobernadores providenciales y terratenientes dependían del comercio del trigo para sus riquezas y posición política. Era un monopolio estatal del grano. Aunque el comercio de grano era privado, los emperadores establecieron precios regulados y almacenamiento estatal en grandes depósitos llamados horrea. Durante crisis económicas o malas cosechas, el Estado intervenía para evitar la especulación y el aumento de precios. Un César hábil podría subvencionar el grano para ganarse el apoyo de la población y consolidar su poder. El factor político y la supervivencia de un emperador. El acceso al grano podía determinar el destino de un emperador.
Golpes de estado por crisis de grano. Calígula, del año 37 al 41, provocó una crisis cuando usó barcos de trigo para construir su extravagante puente en el Golfo de Bahía. Esto contribuyó al descontento que llevó a su asesinato. Nerón, en el año 54 al 68, enfrentó disturbios en Roma cuando hubo escasez de grano, lo que debilitó su autoridad y facilitó su caída. Domiciano, del año 81 al 96, reforzó el control del suministro de grano para mantener el orden en la ciudad. El uso de grano como herramienta de dominación. Claudio, después de la crisis inicial de su reinado, implementó reformas efectivas que le permitieron mantener su posición de poder. Julio César, antes de convertirse en dictador, utilizó el suministro de grano para asegurarse el apoyo del pueblo y debilitar a sus enemigos políticos. Estamos viendo la importancia del grano. El abastecimiento de grano no solo era una cuestión de economía, era un pilar de control político, social y militar del Imperio Romano. Un César que no aseguraba el suministro de grano ponía en riesgo su trono debido a revueltas, inestabilidad militar y crisis económicas. Por eso, garantizar la importación, distribución y almacenamiento de trigo fue una prioridad fundamental para todos los emperadores. Entonces nos estamos dando cuenta de que el grano era importante. Cuando había hambruna, había problemas. Entonces quiere decir que después del año 41, cuando entra Claudio, de acuerdo a lo que dijo Hechos capítulo 11, 28, hubo una gran hambre. Pero esa hambre está afectando a todo el imperio. Y tenemos el testimonio de Josefo, de que en Judea, en Samaria y en Galilea había una gran escasez. Tenemos el testimonio de Josefo, que ahora viene una reina, la reina Helena, que viene del Mediterráneo, de Mesopotamia, y ella provee grano y provee higos para la población que tenía una gran hambruna. Todo esto es la introducción para que leamos ahora lo que viene, porque usted se va a sorprender. Si nosotros vamos ahora nuevamente a la grafiquita, estamos hablando de que hay una gran hambruna por estos años de aquí, el año 40, antes de que se empiecen a escribir las cartas siquiera. 45, y después vienen todas las cartas que conocemos como los escritos del primer siglo o el Nuevo Testamento. Así es que, si nosotros vamos ahora sí a la siguiente notita, Hechos 11. Ya leímos estas tres. Nos faltan las últimas dos. Ya la leímos. Esta también. Esta. Sí, ya hablamos de la hambre, ya hablamos de la hambruna, ya vimos los datos históricos y vimos por qué era tan importante tener grano para un César. Estamos hablando del Imperio Romano, en donde se están desarrollando todos estos eventos que conocemos como escritos del primer siglo, y sabemos que hubo una gran hambruna y que las cosas cambiaron después de esa gran hambruna. Entonces ahora vamos a ver la hambruna del primer siglo y su impacto en la composición de las cartas del Nuevo Testamento o el escrito del primer siglo, su contexto social y político. La hambruna del primer siglo, ocurrida durante el reinado de Claudio, de los años 41 al 54 después de la era común, no solo afectó la vida cotidiana de las poblaciones del Imperio Romano, sino que también tuvo repercusiones en la comunidad de creyentes y en la composición de las cartas del primer siglo. Contexto de la hambruna y su relación con la iglesia primitiva, los creyentes, factores sociales y políticos de la hambruna. La hambruna mencionada en Hechos, capítulo 11, versículo 27 al 30, es atribuida a la época de Claudio, un emperador que enfrentó múltiples crisis alimentarias en el imperio. Según historiadores romanos como Tácito, Suetonio, Dion Casio, estas hambrunas no fueron eventos aislados, sino que estuvieron relacionados con 1. Malas cosechas en Egipto, que era el granero del Imperio Romano. 2. Problemas de distribución debido a los conflictos internos en Roma y sus provincias. 3. Corrupción y acaparamiento de granos. Lo que vivimos hoy en día solamente es el ciclo de la historia repitiéndose, familia.
por parte de élites locales que elevaban los precios de los alimentos. Wow, yo he estado escuchando un montón de noticias esta semana y cuando yo estoy estudiando esto, yo digo, la historia repitiéndose otra vez. Corrupción y acaparamiento de granos por parte de élites locales que elevaban los precios de los alimentos. Lo hacían a propósito para elevar el precio. Claudio tomó medidas de cómo regular el suministro de trigo, pero la hambruna afectó especialmente a provincias dependientes de las importaciones, como Judea. Judea fue afectada. La comunidad de creyentes en Jerusalén, compuesta en su mayoría por judíos que habían abandonado sus medios de vida para seguir al Mesías, de acuerdo a Hechos 2, capítulo 44, versículo 44 y 45, que dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y lo repartían con todo según la necesidad de cada uno. Si nosotros vamos a esta grafiquita de aquí, nos vamos a dar cuenta de que no pasó mucho tiempo. ¿Okay? Si nosotros estamos hablando de aquí, muerte y resurrección de Yeshua, año 31, Pentecostés, Pablo se convierte en el 33, y estamos hablando de que en este evento de Pentecostés, los creyentes están vendiendo sus casas, vendiendo sus propiedades y siguiendo al Mesías. Y la hambruna aparece en el año 41 en adelante, aquí. Pasaron aproximadamente 10 años. 10 años cuando llega la hambruna. Así es que esta grafiquita nos pone en perspectiva en dónde estamos. Aquí está Pentecostés. Aquí está narrando los eventos de cómo ellos están vendiendo sus propiedades. Hechos capítulo 2. Y la hambruna aparece por aquí, del 41 en adelante. ¿Ok? Interesante estos recursos porque nos permiten verlo con perspectiva. Así que ellos eran particularmente vulnerables, esta comunidad. El impacto en la comunidad y en las cartas paulinas. La hambruna tuvo un impacto importante en la teología práctica de las cartas paulinas, especialmente en lo que respecta a la colecta para los creyentes en Jerusalén. La colecta como respuesta a la hambruna. Pablo organiza una gran colecta en sus viajes misioneros para enviar ayuda a los creyentes en Judea. Esta colecta es mencionada y aquí es donde vamos entonces ahora a entender que muchos de los versículos que vemos teológicamente, y yo tengo que reconocer, yo era uno de ellos, que muchos de los versículos que vamos a leer ahorita, yo los utilizaba, especialmente cuando en la iglesia se iba a recoger la ofrenda. Y yo utilizaba estos versículos porque creía que estaba correcto. Ahora que estudio y que veo el contexto, no tiene que ver con la ofrenda para una iglesia, sino que Pablo empieza a hacer unas recolectas porque en Judea, Samaria y Galilea había una gran hambruna. Y ahora que le puse todo el contexto y empecemos a leer los versículos, usted va a decir: de verdad, tiene razón. Mira, yo lo había leído, pero no lo entendí así. Ese es el objetivo. Es que léalo conmigo y va a ver si ahora, después de todos estos eventos que le comenté, los versículos que vamos a leer tienen un mejor sentido. ¿Ok? Primero, 1 Corintios 16, 1 al 4. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda, es más, déjenmelo abrir para acá, para que lo veamos. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, fíjense que lo que está hablando Pablo aquí, en cuanto a la ofrenda para los santos, está hablando de algo en especial. Porque nosotros utilizamos este versículo para decir que el primer día de la semana y venga y traiga su ofrenda. No, pero esto ya tiene un contexto. Hay una hambruna. Y ahora Pablo dice: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también como instruí a las congregaciones de Galacia. Que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Y cuando yo llegue, enviaré con cartas a quien vosotros hayas designado, para que lleven la contribución a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues voy a pasar por Macedonia. ¿Ok? Entonces está diciendo la ofrenda para los santos. ¿Ok?
Pablo insta a la iglesia, a la congregación de Corinto, a apartar una ofrenda semanal. Segunda de Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9. Ok, no me... Segunda de Corintios 8. Segunda de Corintios, del capítulo 8 al capítulo 9, era lo que quiere decir. Así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en el conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved también que abundéis en esta obra de gracia. Está hablando de una obra de gracia. ¿Cuál es la obra de gracia? Versículo 3. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, vamos a leer más arriba. Ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las congregaciones de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, ¿cuál es esta gran prueba? Es la hambruna. En medio de esta gran hambruna, en medio de esta gran prueba medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y en su profunda pobreza sobreabundó la riqueza. Está hablando de que en Macedonia también había aflicción, había hambruna. En su pobreza abundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Nuevamente, el contexto es el sostener a los santos que estaban en Judea, Samaria, Galilea. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevar a cabo en vosotros esta obra de gracia. Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda sabiduría y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved también que abundéis en esta obra de gracia, alimentar a los santos. No digo esto como un mandamiento, sino para probar, por solicitud de otros, también la sinceridad de vuestro amor, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Y doy mi opinión en este asunto, porque esto os conviene a vosotros, que fuiste los primeros en comenzar a hacer hace un año, no solo hacer esto, sino también a desear hacerlo. Ahora pues, acabad también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengáis. Pero si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Esto no es para holgura de otros y para aflicción vuestra, sino para que haya igualdad. Solo está diciendo, no le den a otros si ustedes van a ser afligidos, que haya una igualdad. En el momento actual, vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad, de modo que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. Está trayendo el evento del maná para decirles, ustedes van a hacer un acto de justicia, y al final ni ustedes ni ellos van a pasar necesidad en esta terrible hambruna que está pasándole por encima a todos. ¿Ok? Si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta de que está hablando de lo mismo. Pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por vosotros en el corazón de Tito. Pues él no solo aceptó nuestro ruego, sino que siendo de por sí muy diligente, ha ido a vosotros por su propia voluntad, y junto con él hemos enviado al hermano, cuya fama en las cosas del evangelio se ha divulgado por todas las congregaciones. Y no solo esto, sino que también ha designado por las congregaciones como compañero de viaje en esta obra de gracia, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros. Pues
nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Y con ello hemos enviado a nuestro hermano, de quien hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en muchas cosas, pero ahora es mucho más diligente debido a la confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador de entre vosotros. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las congregaciones y la gloria del Mesías. Por tanto, mostrarles abiertamente ante las congregaciones la prueba de vuestro amor y nuestra razón para jactarnos respecto a vosotros. O sea, ellos iban a dar su ofrenda. Y sígueles diciendo aquí. Sigue leyendo aquí. Después dice: por esto digo, el que siembra escasamente también segará, y el que siembra abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra, como está escrito: Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanecerá para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo por toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias. Porque la administración de este servicio no solo suple con la plenitud lo que falta a los santos, hambruna, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio del Mesías y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Y mientras que también ellos, mediante la oración a vuestro favor, demuestran su anhelo por vosotros, debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Capítulo 18 y capítulo 19. Capítulo 8 y capítulo 9 de Corintios tiene que ver con las ofrendas, la generosidad que se está levantando, no para la congregación, no para el ministerio, sino para los santos de Judea, Samaria, Galilea, que están en un evento de hambruna. Y ahora Pablo está usando esto para decirle: ustedes den de gracia. No es un mandamiento, pero den. Pero que no escaseen ustedes, sino que haya equidad. Trae el evento del maná para decir: Dios fue justo y le dio a unos recogieron mucho, otros recogieron poco, pero a nadie le faltó. Y ahora hace mucho sentido el capítulo 8 y el capítulo 9 que yo usaba para tomar el micrófono y decir: no, porque segunda de Corintios capítulo 9 dice que Dios ama al dador alegre, así que cada uno dé conforme a propuso en su corazón. No estaba hablando de una ofrenda para Dios. Estaba hablando, si tú propusiste en tu corazón, sabes que hay hambruna, sabes que hay necesidad y propusiste en tu corazón, da alegremente, porque Dios te va a dar semilla y Dios te va a dar prosperidad, porque estás ayudando a los santos que están pasando una terrible situación durante esta hambruna. Así que es perfecto ahora el capítulo 8, capítulo 9 de segunda de Corintios, porque entendemos que Pablo les está hablando en cuanto a la ofrenda que se estaba recogiendo el primer día de la semana. Quiere decir que el domingo o después de Havdalah, cuando ellos se reunían, que ya era el primer día de la semana, ellos podían recoger esta ofrenda que se iba a mandar para Jerusalén para ayudar a los santos. No tiene nada que ver con que el domingo lo cites, porque hoy es el primer día de la semana y cada quien de ustedes propuso en su corazón: traiga al alfolí y traiga ofrenda, como yo lo hice. Yo estaba equivocado. ¿Okay? Pero ahora estoy reconociendo que no conocía esta información, pero cuando uno la conoce, ahora yo digo: wow, tiene sentido. Pablo está diciendo en Macedonia lo hicieron, y Tito se adelantó y él empezó a recoger ofrendas, y ahora tenemos para llevarlo, y nos preocupamos porque queremos que este suministro se entregue de la manera más honrada y completa. Y no solo eso, vamos a seguir leyendo. ¿Okay? So, ya hablamos de 2 de Corintios capítulo 8 y 9, Romanos 15, versículo 25 y 28. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos. ¿Se acuerda que en Corintios hablamos
está relacionado con esto. Dice, ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. ¿Quiere más evidencia? Ahora se hace más claro el texto después de esto. Este versículo le da respaldo a lo que leímos en 2 de Corintios 8 y 9. Está hablando de Macedonia, está hablando de Acaya. Dice, han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Ahora está diciendo, si la iglesia gentil que fue injertada y que goza de los beneficios espirituales, entonces también está obligada a servir en los bienes materiales, y que ahora que los judíos a los cuales fuiste injertados están en necesidad, ahora tú que te estás gozando de los bienes espirituales, también tienes la obligación de servir en los bienes materiales. Lo que Pablo le está diciendo, de servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, acuérdense, esta ofrenda no es para el templo, esta ofrenda es para los santos. Porque aquí bien lo dice, a los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Esa es la colecta. Ahora dice, cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a veros. Y sé que cuando vaya a vosotros, iré en la plenitud de la bendición del Mesías. ¿Ok? Seguir leyendo, porque si no me quedo leyendo todas estas partes de aquí. Aquí Pablo menciona su viaje a Jerusalén para entregar las contribuciones recolectadas, en las cuales habla en 1 de Corintios y en 2 de Corintios. Así es que aquí está la grafiquita. Estamos hablando que 1 de Corintios se escribe aquí, 2 de Corintios se escribe aquí, Romanos se escribe aquí, y todo esto está pasando antes de que se escriban todas estas cartas, y él ya está hablando de la ofrenda para los santos que ocurrió durante la hambruna en este espacio de tiempo. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Porque ahora estamos viendo la Biblia desde una perspectiva un poquito distinta. Así es que, aspectos sociales y políticos de la colecta. Como leímos en Romanos 15, había tensiones entre judíos y gentiles. Ya esto lo vemos por el libro de Gálatas, el capítulo 15 del libro de Hechos. Había tensiones. La colecta fue más que una ayuda económica, era un símbolo de unidad entre creyentes y judíos gentiles. En un contexto donde los judíos miraban con recelo a los gentiles convertidos, la ayuda material servía para fortalecer la comunión. Ahora tiene sentido que en el capítulo 15 les dice, pues voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido para bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos. Porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Pablo está haciendo una jugada también aquí, está trayendo una unidad. La pobreza en Jerusalén. Muchos creyentes en Jerusalén enfrentaban dificultades económicas, no solo por la hambruna, sino por su exclusión de la comunidad judía tradicional. Como seguidores de Yeshua, posiblemente eran marginados de las redes de apoyo judías y el sistema del templo que ayudaba al pobre y al marginado. Pero al ser ellos creyentes en Yeshua, posiblemente eran marginados. Pablo y su relación con las autoridades. Al organizar la colecta y llevarla a Jerusalén, Pablo también se enfrentó a riesgos políticos, pues su asociación con los gentiles era vista con sospecha por algunos líderes judíos. Hechos capítulo 21, versículo 17 al 26, leemos que algunos de los líderes tenían sospecha de que Pablo siguiera caminando en la Torá. La influencia en la teología y el mensaje de las cartas. ¿Cuáles cartas? Todas estas de aquí. Acuérdense, la hambruna afectó y ahora se están escribiendo todas estas cartas de aquí. Desde aquí hasta acá, todas estas cartas. Prácticamente todo lo que conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Cómo afectó la teología?
La hambruna no solo llevó una respuesta práctica en forma de colecta, sino que también influyó en la enseñanza teológica de Pablo y otros escritos del primer siglo. Se habla de la dependencia de Dios en tiempos de crisis. Filipenses. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado este versículo y lo aplicamos como un versículo de guerra? Vamos a leerlo en contexto. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabas, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, hambruna, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre. De estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Ahora ya hay palabras claves del contexto. Tener hambre. Hay una hambruna. Sufrir necesidad. Y entonces ahora en el versículo 13 dice, todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de partir de Macedonia, ninguna congregación compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalónica enviaste dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pablo, lo más posible es que Filipenses 4:11, Pablo habla sobre aprender a estar satisfecho en cualquier circunstancia, ya sea en abundancia o en escasez. Este pasaje puede estar influenciado por la experiencia de crisis económica y la ayuda mutua de creyentes mientras estaba la hambruna, una experiencia comunal que lo dejó marcado. Segunda de Corintios 9, del 6 al 11. Ya lo leímos. Se enfatiza la provisión de Dios para los que son generosos, lo que refleja la necesidad de confiar en Dios en tiempos de dificultad económica. Justicia social y el rol de la congregación. La hambruna resaltó la importancia de la solidaridad dentro de la comunidad de creyentes, y este es un tema recurrente en todo el primer siglo. Hechos 2 del 44 al 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Jacobo o Santiago. ¿De qué sirve, hermanos míos? Oiga bien lo que dice aquí. Es interesante. La fe y las obras. Muchas veces nos concentramos en esta palabrita de aquí, la fe y las obras. Pero vamos a ver el contexto. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, si hay una hambruna, la gente va a carecer del pan diario. Y uno de vosotros le dice, ir en paz, calentaos y saciaos, pero no les da lo necesario. ¿De qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pero está hablando de sustento diario. Si alguno carece de sustento diario y tú no le suples lo necesario, de nada sirve. La enseñanza de Yeshua sobre el cuidado de los pobres. Mateo 25, del 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre. Yeshua está previniendo que va a haber una hambre, va a haber hambruna. Y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibiste. Estaba desnudo y me vestiste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Y cuándo te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hiciste. Esta enseñanza de Yeshua sobre el cuidado de los pobres se hizo aún más relevante en un contexto de crisis como la hambruna.
La esperanza escatológica. En tiempos de crisis, los creyentes reafirmaron su esperanza en la venida del reino de Dios. Pasajes como 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, la venida del Señor. Romanos 8, del 18 al 25, la gloria futura. Reflejan una visión donde el sufrimiento presente, porque había hambruna, se ve a la luz de la futura redención. El Apocalipsis de Juan, posiblemente escrito entre el año 60 al 96, algunos piensan que fue en el año 99, menciona hambrunas como parte de los juicios de Dios. Apocalipsis 6, que fue lo que enseñaba el More Rico Cortés, y de lo que produjo que yo me pusiera a investigar un poco más sobre la hambruna. Lo que refleja las experiencias y la experiencia histórica de las comunidades de los creyentes. La hambruna del primer siglo no solo afectó la economía y la vida cotidiana de los creyentes del primer siglo, sino que también dejó una huella en la composición del Nuevo Testamento o las cartas del primer siglo. La necesidad de ayuda mutua llevó a la colectiva organizada por Pablo, fortaleciendo la unidad entre judíos y gentiles. Además, las crisis reforzó enseñanza clave sobre la dependencia de Dios, la solidaridad y la esperanza en la venida del reino de Dios. Todo esto influyó en la redacción de las cartas paulinas y en la manera en que las primeras comunidades de creyentes entendieron su misión en el mundo. Este análisis muestra cómo un evento histórico como la hambruna se convirtió en un catalizador para el desarrollo de la comunidad de creyentes y la práctica comunitaria en el primer siglo. Bibliografía, Introducción al Nuevo Testamento por Everett F. Harrison. Este libro ofrece un análisis detallado de los contextos históricos y sociales que influyeron en la redacción de los libros del Nuevo Testamento. También está La confiabilidad histórica de los evangelios por Simón Tadeo Ocampo. Aunque se centra en los evangelios, esta obra proporciona una comprensión profunda del contexto histórico del primer siglo, incluyendo eventos como la hambruna durante el reinado de Claudio. La Biblia en contexto por Craig Kenner. Este libro analiza el Nuevo Testamento dentro de su entorno histórico y cultural, ofreciendo perspectivas sobre cómo eventos como las hambrunas pudieron influir en la comunidad de creyentes primitiva y en sus escritos. Comentario del Nuevo Testamento judío por David H. Stern. Esta obra ofrece una perspectiva judía sobre el Nuevo Testamento, proporcionando información valiosa sobre el contexto socioeconómico del primer siglo y cómo eventos como la hambruna afectaron a las comunidades judías y de creyentes en el Mesías. ¿Okay? Ahí están los recursos para que usted pueda validar esa información. Y tengo una última notita. Espero que esta clase haya tenido sentido y vea que como un evento nos lleva a conectar muchas otras cosas. Hechos capítulo 11, versículo 28. Nos falta la última notita. Esta de aquí. No, esta ya la leímos. No. Esta ya la leímos y... ¿dónde quedó la otra notita? Me falta una notita. Déjeme ver. Déjeme checar mis notas por aquí. No sé qué le pasó a la nota. Si es que se la debo. No, pero por aquí las tengo guardadas. ¿Dónde está? Estamos en vivo, así es que ahí usted me tiene que esperar un poquito ahí. Ok, entonces
Creo que no la puse porque tengo 5, pero eran 6. Entonces, ok, déjeme, la pongo aquí. Ok, y yo me acuerdo bien que había corregido todo esto, así es que quizá no la guardé. Ok, vamos a leer aquí. Ya la tengo aquí. Vamos a leer aquí, dice: cuando Pablo habla de la colecta para los santos en sus cartas, por ejemplo, en 1 Corintios 16 del 1 al 4, 2 Corintios 8 y 9 y Romanos 15, 25 al 28, que ya lo leímos, se está refiriendo a una ayuda humanitaria dirigida a los creyentes necesitados en Jerusalén, especialmente debido a la hambruna y a la pobreza que afectaba a la comunidad de creyentes en Judea. Esto no era una ofrenda para el templo de Jerusalén, ya que las ofrendas para el templo eran administradas por los sacerdotes y recaudadas a través del impuesto del templo, el medio shekel, no por Pablo ni por ninguna comunidad de creyentes gentiles. ¿Cómo validar esto? Evidencia bíblica. Pablo menciona explícitamente que la colecta era para los santos en Jerusalén, no para el templo. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Aquí Pablo deja en claro que se trata de una ofrenda destinada a los creyentes, los santos, y no a la estructura del templo. 2 Corintios 8, del 1 al 15. Porque en medio de una gran prueba de aflicción, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pablo enfatiza que la colecta es un acto de generosidad de los creyentes y no una obligación religiosa del templo. Romanos 15 del 25 al 28. Pero ahora voy a Jerusalén para suministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron en bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pablo confirma que el objetivo era ayudar a los creyentes pobres en Jerusalén. El sistema del templo tenía su propia administración de ofrendas. Éxodo 30 del 13 al 16 nos habla acerca del medio ciclo. Las ofrendas del templo eran recaudadas de forma estructurada y centralizada por los sacerdotes. Mateo 14 del 24 al 27 nos habla del pago del impuesto. Se menciona el impuesto del templo, que era obligatorio para todos los judíos varones y administrado por los oficiales del templo. Dado que Pablo recolectaba donaciones de los gentiles y los creyentes judíos, esto indica que su colecta no estaba destinada al templo, sino a los creyentes necesitados. Flavio Josefo, en Antigüedades de los Judíos, libro 20, de los párrafos de 51 al 53, Josefo menciona que la hambruna en tiempos de Claudio y cómo la reina Helena de Adiabene compró trigo en Egipto para ayudar a los judíos de Jerusalén. Esto confirma que la pobreza y la escasez afectaban especialmente a Jerusalén, lo que concuerda con la razón detrás de la colecta de Pablo. Tácito, en sus anales 12:43, Tácito menciona las dificultades de suministro de trigo durante el reinado de Claudio, lo que refuerza el contexto de la crisis alimentaria. Craig Keener, de IBP Bible Background Commentary del Nuevo Testamento. Keener explica que la colecta de Pablo era un esfuerzo para fortalecer la relación entre los creyentes judíos y gentiles, y no tenía relación con el sistema del templo. Este libro, Paul Narrative, señala que la colecta para los santos de Jerusalén fue un acto de solidaridad dentro de la comunidad de creyentes y no parte del impuesto del templo. David Stern destaca que las contribuciones al templo estaban reguladas por las autoridades sacerdotales, mientras que la colecta de Pablo era una ayuda especial para los creyentes necesitados.
La colecta que Pablo organizó era para ayudar a los creyentes necesitados en Jerusalén debido a la hambruna y la pobreza, no para el templo. La evidencia bíblica, histórica y académica confirma que las ofrendas del templo eran gestionadas por los sacerdotes y recaudadas a través del impuesto del templo, medio shekel, mientras que la colecta de Pablo fue un esfuerzo humanitario dentro de la comunidad de los creyentes. Será la última notita. Y entonces ahora sí, ¿qué aprendimos hoy? Como conclusión, aprendimos que un evento como la hambruna, que aprendí de mi maestro Rico Cortés, después me di cuenta y espérame, versículos que normalmente usamos dentro del sistema tradicional para colectar la ofrenda para el ministerio, no tiene nada que ver, porque esos versículos se aplicaban para una ofrenda que a la comunidad de Jerusalén, de Samaria, que estaban en problemas. Ellos tenían hambruna, como todas partes del imperio. Pero en algunas otras partes, Pablo le dice, ustedes tienen y ustedes pueden ayudar. Entonces, si la congregación se levantara y dijera, el hermano tal está en necesidad, vamos a colectar, entonces sería más bíblico y sería más correcto usar los versículos que leímos hoy, que usar esos versículos para colectar una ofrenda para el ministerio. Ahora, con eso yo no estoy diciendo que el ministerio no tenga necesidad, claro, pero estamos viendo cómo usar la palabra dentro de su contexto y cómo un evento como la hambruna ahora es trazado a Filipenses cuando él está hablando de abundancia, de escasez, está trazando a Romanos capítulo 15, a 1 de Corintios, a 2 de Corintios, y ahora vemos que dentro de todas las cartas siempre va a estar el evento de la hambruna, y Pablo utiliza este evento como una estrategia para decir, miren, judíos no quieren a los gentiles, pues los gentiles les acaban de mandar una ofrenda para que compren grano y para que puedan estar tranquilos. Así como ellos son injertados y yo les hice saber a ellos que tienen la obligación de ayudarles materialmente, ahora ustedes tienen la obligación de ayudarlos espiritualmente. Oren por ellos, busquen su bien y ayúdenlos en lo que es necesario. Pablo está trayendo una unidad a través de este evento y le está promoviendo y les está diciendo, hermanos, hay necesidad en Jerusalén, en Galacia, en Macedonia. Los hermanos de su propio corazón, ellos dijeron traer una ofrenda para Jerusalén. Si ustedes quieren hacer lo mismo, no lo tomen como un mandamiento, no lo tomen como una carga, no lo tomen como una obligación. Y por eso dice, cada uno dé como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Era la ofrenda para los santos de Jerusalén que estaban en la hambruna. Familia, esta semana yo aprendí muchísimo, ¿sabe? Y si yo les sigo diciendo por aquí, este libro de Lexham, solo para que se dé cuenta, en este artículo que tiene de la hambruna, todos los recursos, aquí está Diocasius, a la historia de Roma. Herodoto, las historias de Herodoto, Jensen Morton, clima, sequía, guerras y hambrunas en Galilea, como el trasfondo para entender al Jesús histórico. Las guerras de los judíos, todos estos libros, toda esta bibliografía. Esta bibliografía sale de este recurso o de este artículo que está en hambruna durante el reinado de Claudio. Y aquí, mucho del material que le leí, quiero decirle que yo estuve estudiando de aquí, de allá, y hice las notitas y todo. Y después abro este documento y empiezo a leerlo y digo, Dios mío, todas las notas que tengo allá están juntas aquí. Ya esta persona hizo el trabajo por mí, pero no lo abrí antes. Así es que ya no se lo voy a leer, porque cuando yo lo leí yo dije prácticamente todo lo que le acabo de enseñar por 1 hora y 10 minutos. Pero lo encontré y yo dije, Dios mío, si tan solo lo hubiera abierto antes, no hubiera andado buscando aquí, allá, y lo hubiera tenido todo en un documento. Pero nuevamente, si usted va a Logos y busca el Lexham
comentario geográfico de Hechos desde Hechos hasta Apocalipsis, se va a encontrar aquí hambruna durante el reinado de Claudio, y aquí prácticamente está utilizando guerra de los judíos también, en donde está diciendo a Tiberio Alexander, procurador de Judea, del año 46 al 48, fue severa la hambruna debido a la causa de la hiperinflación. ¿Okay? Efectos de la hambruna. Muy bueno el artículo. La respuesta a la hambruna. Y aquí está. Aquí está lo que le estaba diciendo hace ratito. Vamos a leer esta parte ya nada más. Por su parte, los primeros creyentes se ganaron la reputación de ayudarse mutuamente fuera cual fuera la necesidad. Hechos 2:44-47, Hechos 5 del 1 al 2. El apóstol Pablo relata que las iglesias de Macedonia y Acaya, y sin duda más prósperas que las de Judea, recogían ofrendas para los pobres de los santos de Jerusalén. Por eso resulta tan apropiado que el escritor del libro de los Hechos utilice la hambruna que asoló Jerusalén durante el reinado de Claudio para señalar la generosidad de la iglesia de Antioquía, una próspera ciudad situada en la principal ruta comercial que conectaba el mar Mediterráneo con el Alto Éufrates. Los discípulos, cada uno según su capacidad, decidieron ayudar a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, enviando sus donativos a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Hechos 11:29 y 30. También véase Gálatas 2:10. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Acaya, en Galacia, y ahora sí, con eso terminamos la clase. Familia, espero que haya sido de bendición y que usted se dé cuenta cómo un pequeño detallito nos puede ayudar a entender aún la Biblia de mejor manera. Ahora sabemos que las ofrendas que estaba pidiendo Pablo no eran las ofrendas tradicionales que se piden en las congregaciones, eran una ofrenda que tenía un contexto y que eran bien específicas. Esas ofrendas eran para ayudar a los santos de Jerusalén que habían sido afectados por la hambruna. Usted no puede tomar el versículo de 2 de Corintios capítulo 9 versículo 6, porque Dios ama al dador alegre, así que cada uno de ustedes dé conforme propuso en su corazón. Era para ayudar a los pobres. ¿Ok? Yo lo hice y yo lo reconozco. Yo utilizaba este tipo de versículos para recoger la ofrenda en los domingos. Estaba mal, pero yo no lo hacía no lo hacían mal. Yo creía que estaba bien. Y así yo creo que hay mucha gente que por no entender el contexto comete errores. ¿Cuál es la solución? Estudiar un poquito más y asegurarnos que de verdad entendamos la Biblia. Familia, nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo cosas interesantes del primer siglo y seguir creciendo nuestro entendimiento bíblico. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom, bendiciones. Shalom. Suscríbete a nuestro canal Master Chris Ministries en YouTube y en Algo Nuevo para Ti TV en Facebook. No olvides regalarnos un like y dejar tu comentario para que nuestro contenido tenga más alcance.